Recording in progress. Bien, espero que estén bien, bienvenidos, Dios los bendiga, aquí estamos, gracias a Dios, con la bendición de Dios, gracias por estar aquí, a quienes están presentes, gracias por los que están conectados. Hoy me veo así completamente, no sé si se me ven mis tenisitos bonitos, miren cómo están, ¿eh? Dios los bendiga. Eh, Después de estas alabanzas y después de meditar un poco en, en lo que la vida tiene, en lo que la vida... eh, en lo que pasamos, ¿no? En el día a día, cada día debería ser eso, vuelve a llamar, Señor, vuelve a llamar. Eh, Parece que siempre necesitamos que Él nos esté llamando, como vamos a ver un poco aquí, que Él sea el buen pastor que recoge a las ovejas y las trae, ¿no? Para de nuevo a estar en el corral, porque no sé si sepan ustedes, y no es parte de la predicación, pero las ovejas es un animalito muy, muy delicado, estomacalmente, muy delicado eh, en su cuidado, es muy inocente, por no decirle muy, y se pierde fácil y come lo que no debe comer, y entonces si no fuera porque, si no tuviera un pastor, yo creo que estos animalitos estuvieran en extinción muy, muy rápido. Se enferman muy rápido por andar comiendo lo que no comen, se pierden muy rápido, se ensucian muy rápido, se infectan muy rápido. Y algún día voy a platicar del cuidado que un pastor le da a una ovejita y se compara con el cuidado que Dios tiene con nosotros y de verdad llamarnos ovejas tiene mucho, mucho sentido con respecto al cuidado que Dios tiene con nosotros. Es impresionante ver la necesidad, la dependencia y la bendición que es para estos animalitos tener alguien que las cuida. Así es que gracias, Señor, porque siempre nos cuidas. Gracias, Señor, porque si no estuvieras tú, no sé de verdad qué pasaría con nosotros. ¿Qué les parece si oramos para comenzar este servicio? Padre bendito, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por todo, Señor. Te doy gracias por tu fidelidad. Te doy gracias porque no has pagado, Señor, conmigo y con nosotros, Señor, como merecemos, Señor, sino que has extendido tu gracia. Gracias, Señor, te doy porque cuando uno se equivoca y se da cuenta que está mal, eh, y se acaban las excusas y se acaban los recursos, y vemos, Señor, que en realidad lo único que ofendimos fue a ti, Señor, y que tú no has hecho caer fuego sobre nosotros, que da un sentimiento de agradecimiento incomprensible, inexplicable a veces, indecible. Eh, Señor, gracias por tu cuidado diario. Gracias, Señor, porque aunque todos los días te fallamos, tú todos los días nos amas. Tú todos los días estás siempre presente, aunque a veces no te vemos, pero siempre te sentimos, Señor. Te doy gracias. Bendícenos, Señor. Lávame, Señor. Sáname, bendito Dios. Dame esa sanidad que viene solo de ti. Y, y perdona nuestros pecados. Perdóname, Señor. Lávame. Lava mis manos, lava mis pies, lava mi mente, Señor, para que pueda yo ser un instrumento, Señor, tuyo. Eh, si así es tu voluntad, eh, te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Bien, hoy estamos, primero quiero agradecerle a Dios infinitamente y agradecerle a ustedes que estuvieron presentes el domingo pasado y que han hecho comentarios. Le quiero agradecer a Dios de una manera increíble. Se me parte el corazón de alegría cuando escuché a mi hijo, Eduardo Jr., la semana pasada predicar, compartir. Lo hizo, bueno, soy su papá, ¿verdad? Pero lo hizo bien, lo hizo pausado, explicó, me sorprendió de manera muy agradable. No que no esperaba que lo hiciera bien, pero me sorprendió en el sentido de que eh, eh, se comprometió y buscó de Dios para dar ese mensaje. Y creo que Dios lo utilizó para dar ese mensaje a mi corazón y eso es lo mejor. Eso es lo mejor porque creo que Él estaba pensando en mí
como un mensaje de consolación, un mensaje de descanso, y eso es bueno, porque, por ejemplo, hoy, o todos los días, todas las semanas, para compartir, si yo estuviera aquí tratando de compartir sabiduría, créanme, pudiera ser el mejor engañador, pero me cuesta mucho trabajo pararme aquí cuando, igual que todos nosotros, fallo. Y entonces mi pregunta siempre es esa: ¿cómo me voy a parar ahí a hablar de lo que debemos ser, de lo que Dios quiere para nosotros, de cómo debemos ser como cristianos, de cómo debemos amarnos unos a otros, de cómo debemos ser padres, esposos, esposas, eh, cuando, cuando yo también tengo luchas y me cuesta trabajo, de verdad. Toda esta semana estuve pensando qué hablar de nuevo, qué decir, y, y Dios, pues Dios es siempre fiel, y de nuevo, si no fuera por Él, no sé dónde estaría yo y no estaría aquí. O sea, no sé dónde estaría y tampoco estaría aquí si fuera en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría. Así es que hagamos a un lado eso de que quién predicó bien, quién predicó mejor, quién predica. Sabes, creo que el que se para delante de una congregación sin el compromiso de pedirle a Dios que sea Él el que hable, está corriendo un grave riesgo. Yo le pido al Señor que sea Él el que hable a través de mí, pero que me hable a mí, porque necesito de Él como todos nosotros. Créanme, a veces es tanta la presión como hace rato. Normalmente me pasa cuando la prédica es como que contra mí, me da un dolor de cabeza, me da un temor caer aquí fuera el fuego del Señor. Este, pero creo que Dios tiene un mensaje para todos nosotros, un mensaje de vida, un mensaje que trae una, un llamado de atención, sí, pero que son esos llamados de atención, como dicen los papás, es por tu bien. O sea, te voy a dar pero es por tu bien. A veces los papás nos pegaban, bueno, algunos, ¿no? Uh, yo me acuerdo que, bueno, en fin, ¿para qué les cuento? Algunos papás nos reprenden, pero es por nuestro bien, o sea, y esa es la verdad. Así es que a veces las prédicas como esta tienen su porción de disciplina, tienen su porción de consolación, pero también tienen su porción de hablar claramente. Y esa es la intención que tengo hoy, que le pedí al Señor que me dejara hablarme claramente, explicarme claramente dónde estoy parado, qué está pasando con mi vida, a dónde voy, eh, qué hay, qué hay, qué hay en esta situación. Así es que pensando en hablarme a mí mismo, consolarme a mí mismo, pero también hablarle a la congregación y hablarle a los que están cerca de mí, vino a mi mente esta porción de la palabra. Marcos capítulo 14, dos porciones. La primera porción es del capítulo 14, versículos 26 al 31. Tú que haces anotaciones. La primera porción tiene que ver con eso. Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 31. Y la segunda porción tiene que ver con Marcos, capítulo 14, pero del versículo del 66 al 72. Dos porciones ligadas, en medio hay algo interesantísimo, muy importante, algo tremendo, algo que inició el cambio de perspectiva del mundo, pero aquí hay dos porciones que tienen que ver con un personaje, Pedro. La introducción a la prédica o el mensaje que está en la invitación decía: ¿quién negó a Jesús? Y cuando hacemos esta pregunta y le hice a varias personas: ¿quién negó a Jesús? Inmediatamente todos respondían: pues Pedro. Hubo quien me dijo: pues Pablo, ¿no? O porque no conocen mucho, ¿no? Y otros dijeron: ¿quién fue? Mateo, Juan, no sé quién, pero más o menos los que conocían inmediatamente dijeron Pedro. Y algunos dijeron: ¿qué Pedro? Bueno, pues Pedro, el de las Escrituras, ¿no? Entonces, um, este apóstol Pedro. Inmediatamente respondían: Pedro, ¿quién negó a Jesús? Pedro, Pedro, Pedro. Ah, porque tendemos a olvidar de lo que somos, y de pronto le ponemos mucha atención al, al exterior. Nunca nos gusta vernos a nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice que es como un espejo, ¿no? Que algunos, viendo cómo son,
no les gusta lo que encuentran ahí y se alejan. La Biblia es un espejo que revela nuestras debilidades, nuestras características eh, absurdas en muchos sentidos, de querer ser independientes de Dios. Eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Nuestra característica absurda de querer hacer las cosas independientemente de Dios, pero también revela nuestra gran necesidad de hacerlas de acuerdo al Señor. Y sobre todo revela que viendo al Señor, viendo a Dios, que caminamos en un sentido alejándonos de Él siempre, siempre tiene misericordia y a veces nos llama, a veces nos encuentra y a veces, dice, con cuerdas de amor nos jala. Y a veces es bueno que esas cuerdas de amor estén ahí presentes porque habemos quienes corremos y siempre andamos escapándonos del llamado y de la voz del Señor. Qué bueno que tiene cuerdas del Señor. Si no, no sé dónde estaría yo. La primera parte, ¿quién negó a Jesús? Inmediatamente pensamos en el Pedro y decimos, Pedro fue el que lo negó. Y estamos desde la esquina, decía en la invitación, desde la esquina en la que vemos al que cometió el error. Pero difícilmente nos ponemos a pensar en qué esquina estamos. Desde qué punto estamos apuntando al que se equivocó, al que falló, al que cayó. Una forma de explicarlo, dicen que cuando uno apunta a alguien así, dice, tal persona, lo apunta uno con un dedo, pero dicen que hay otros 3 dedos por lo menos que apuntan a ti. Y a veces nos olvidamos de eso. Inmediatamente pensamos en la persona que se equivocó y estamos listos para arrojar la piedra, listos para apedrear al culpable. No estoy justificando ningún pecado, ni estoy justificando ninguna acción equivocada. Lo que estoy diciendo es, pongámonos en perspectiva. Todos tenemos cola que nos pisen. Es el refrán popular. Tampoco con eso estoy justificando o mis actitudes o la actitud de alguien eh, que, des, uh, que deliberadamente actúa mal o que deliberadamente peca o que parece que deliberadamente o a propósito falla y se burla del Señor. Así es que hay muchas cosas. Esta introducción tiene que ver con establecer el punto de que Pedro estuvo con el Señor, sí, vio milagros que hizo el Señor, tuvo la oportunidad de predicar y de realizar milagros. ¿Se acuerdan que hay una porción en la que nos dicen los evangelios que el Señor ungió a los apóstoles y les dijo, vayan y prediquen, hablen al pueblo y busquen? Y parece que estuvieron haciendo milagros, parece que ellos estuvieron de dos en dos yendo y hacían milagros. A unos les pasó que no pudieron sacar demonios y llegaron y dijeron, ¿por qué no podemos sacar a esos? ¿No? Pero ya había en ellos, ya había existido en ellos la capacidad de ver la obra del Señor, el poder de Dios a través de personas que hacían la voluntad del Señor, porque ellos fueron obedientemente haciendo y obedeciendo lo que el Señor Jesús les había ordenado. Este Pedro que había visto la alimentación de los 5,000, este Pedro que había visto la sanidad o la sanación de paralíticos, de leprosos, este Pedro que había estado ahí cuando Lázaro salió de la tumba, este Pedro que había visto el poder del Señor Jesús, estaba tan seguro que estaba del lado bueno, que estaba del lado del equipo ganador, que cuando nuestro Señor Jesús le expresa estas cosas, él luego responde y se pone ahí y vamos a ver cómo se pone. Pero es este Pedro que después está en otra situación. Um, ¿Sabes? Cuando estamos desde la esquina del que apunta, normalmente nos olvidamos de dónde estamos. Dicen que ¿cómo dicen? Hay 4 gatos en un cuarto, cada gato ve 3 gatos, ¿cuántos gatos hay? Y entonces hay quienes dicen que hay 3 por 4, 24, y que otros dicen que 2, y que nada más estaba él. La verdad es que nos olvidamos que un cuarto tiene 4 esquinas. Y a veces nos olvidamos de dónde estamos nosotros. Y es muy fácil apuntar. Es muy, muy fácil apuntar. Pero, y es el refrán popular, nadie sabe lo que pesa el costal sin el que lo trae cargando. Y he visto varias películas, pero 2 de ellas que tuve la oportunidad de ver esta semana me recordaron esa misma imagen. Una que vi hace tiempo, creo que les comenté, esta película donde hay un personaje que tiene diferentes personalidades, se llama creo que... Ah, mm, se me fue el nombre, pero es una película bien actuada, ¿no? Eh, y en un momento dado, esta persona que es alguien que está cometiendo
o sea, está dañando a muchas personas, se detiene y no daña a una o no lastima a una cuando ve sus heridas, ¿no? Y parece que esta otra persona, esta muchachita, se cortaba, se autocortaba porque se odiaba a sí misma. Entonces se autocastigaba odiándose a sí misma, rechazándose a sí misma. Y entonces cuando este personaje la ve, le dice, oh, tú eres pura, eres pura igual que yo, porque sabes el dolor, conoces el dolor. Y, y déjame, pues, le dice eso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, parece que esta señorita había sufrido cosas de pequeña que le hacían sentir un rechazo a ella misma. Aunque ella no había sido culpable, se rechazaba a sí mismo, se odiaba a sí mismo y por eso se lastimaba. En esa semana vi otra película igual, ¿no? Una persona que la escogen para identificar a un criminal porque ella tiene la condición de haber de alguna forma pensado en esa autodestrucción igual y se había recuperado, entonces tenía la capacidad de entender la forma de actuar, la forma de reaccionar ante cierto dolor de este criminal. Eh, Split es la película que les decía de este personaje de múltiples personalidades, Split. Eh, entonces, en estas películas, y hay otra todavía, que no me acuerdo el nombre, pero el ejemplo es el mismo. Ahora, psicológicamente lo estuve buscando y es cuando una persona se siente insegura, se siente insuficiente, eh, el primer acto es, el primer acto autodestructivo es rechazarse a sí mismo, causarse daño a sí mismo. Un abuso infantil, un maltrato infantil, un bullying, como lo dicen ahora, deja huellas en un niño, deja huellas en una niña, profundos. Y tiene que ajustarse esas cosas. Y un psicólogo puede decir, ok, mira, a ti te hicieron esto, te pasó esto, te maltrataron, te quitaron, te robaron por esta situación y había ciertas circunstancias y tratan de explicar, pero no hay ni una cosa que pueda sanar el corazón de alguien que ha sufrido algo así. Una persona que ha sido lastimada en las primeras etapas de su vida deja huellas muy, muy profundas en el pensamiento y en la reacción de estas personas. Y si bien no todos hemos sufrido alguna situación así, todos hemos sufrido de alguna manera algún rechazo, algún maltrato, alguna discriminación a lo largo de nuestra vida, ¿no? La forma en que reaccionamos depende de la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Y ahí está la situación. ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos después de fallar, después de que nos fallaron? ¿Cómo nos vemos? Ahora, cuando empezamos a recuperar un poco ese sentido de seguridad, tendemos a desequilibrarnos y de pronto la autoseguridad, la autoconfianza hace que de nuevo volvamos a desviarnos, a caernos, a tropezarnos. Es increíble cómo el pensamiento reacciona cuando es independiente de la palabra del Señor. Es increíble cómo el ser humano puede justificar algo tan grotesco cuando está lejos de la palabra del Señor. Hay criminales que justifican sus crímenes y los justifican plenamente. Hay ladrones en México que tienen su iglesia de su santito, que van y se persiguen, se persinan y dicen, ayúdame, Señor, para que esta vez ahora todos los crímenes me salgan bien. Y cuídame, Señor, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo que el santo de los ladrones? O sea, ¿cómo que el santo del narcotráfico? ¿Cómo le piden a un ser superior ayuda para cometer maldad? Y es que el pensamiento humano cuando está lejos de Dios, lejos de la palabra del Señor, tiene su forma de reaccionar, tiene su forma de pensar y de justificar todo lo que hace. Por eso es necesario que reconozcamos los dos aspectos. ¿Hay un daño? Sí. ¿Hay un daño que fue culpa tuya? Posiblemente. ¿Hay un daño que no fue culpa tuya? También. ¿Cómo reaccionamos a eso? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo respondemos a esos embates de la vida y embates del diablo? Porque recuerda, todo lo malo viene del enemigo. Todo lo malo. Dios no envía el mal, Dios no tienta a nadie, ni es tentado para tentar a nadie. Todo dice que viene de nuestra propia concupiscencia.
Mi pregunta es, ¿y dónde estaba yo tomando concupiscencia cuando inocentemente fui abusado? O dice una persona, ¿dónde estaba mi maldad cuando yo ni siquiera pedí que esto me pasara? Bueno, vivimos en un mundo caído. Y si bien no puedo consolar a alguien que ha pasado una situación difícil de pequeño o de pequeña, o de adulto, una traición, una decisión injusta, una enfermedad, un accidente, no puedo consolar eso, porque, porque yo no puedo. Pero te aseguro que nuestro Señor Jesús, que Dios a través de nuestro Señor Jesús tiene respuestas para todas esas cosas. Y la respuesta que puedes encontrar en su palabra sana toda dolencia. Así es que permítame poner esto en perspectiva desde esas dos porciones de la Biblia. Una, la traición de Jesús, de Pedro, la negación de Jesús. Y la otra, eh, el cumplimiento de esa profecía y lo que causó esa profecía. Y si Dios permite, la siguiente vamos a ver cómo viene la restauración de Dios, de nuestro Señor Jesús sobre Pedro. No voy a dejar esto como algo así pesimista, créeme. Voy a pedir a Dios que en medio de esas dos porciones nos dé ese aliento que solo viene de Él. Así es que permítame leer la primera porción y vamos a buscar ahí respuesta del Señor. Estamos en Marcos capítulo 14, versículos del 26 al 31. Le pone como título alguna de nuestras Biblias eh, la negación, Jesús anuncia la negación de Pedro. ¿Qué está pasando? Bueno, acaban de tomar la última cena, acaba de Señor Jesús hablarles de su inminente crucificación, de su inminente muerte, pero siempre que hablaba de su muerte hablaba de su resurrección. Es decir, no nos dejaba, y que bueno, no nos dejaba nada más con la mala noticia, sino alentaba con la promesa de su resurrección, que en ese momento ellos no entendían. Ellos pensaban que era filosofía, o que era, no filosofía, pero que era alguna alegoría, alguna forma de expresarse. No entendieron la resurrección porque nunca habían visto eso, no esperaban el milagro de la resurrección. Pero acaban de tomar la última cena, les acaba de lavar los pies, acaba de estar con ellos, acaba de salir Judas corriendo y les dice, vamos a orar, vamos al Getsemaní. Entonces terminan de orar y dice la palabra de Dios en el versículo 26 del capítulo 14 de Marcos. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Déjenme detenerme ahí un poquito. Dice, cuando salieron y hubieron cantado el himno, salieron al monte. ¿A qué himno se refiere? Bueno, si tienes oportunidad, anota esto, Salmos 116, 115 al 118. El Salmo 115 al 118 contiene lo que para el pensamiento judío era un canto, un himno de alabanza. De hecho, la descripción o la traducción en hebreo es la alabanza al Señor. Salmos 115 al 118 se acostumbraba a cantarlo o recitarlo o decirlo para alabar al Señor. Pero resulta que en estos salmos está la descripción y la profecía de que, como dice lo que dijo el Señor Jesús, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Cuando lees esto, ves claramente, ahora que conocemos la historia, que el Salmo 115 al 118 está describiendo la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús. Acaban de cantar ese canto, acaba de reafirmarles que esa profecía se iba a cumplir y dice que fueron al Monte de los Olivos, al Getsemaní. Getsemaní lo que quiere decir es como aplastar uvas y al aplastarla sale ese aceite de los olivos. Entonces Getsemaní quiere decir como algo aplastado, es exprimido, llevado a lo máximo para extraer lo mejor. Y, y a veces todos pasamos por nuestro Getsemaní, ¿eh? A veces en las manos del Señor, cuando vienen las situaciones difíciles,
y nos sentimos aplastados, oprimidos, destruidos, déjame decirte que si estás delante del Señor, si estás en el Getsemaní, va a salir lo mejor de ti después de esa presión. Va a salir lo mejor de ti. Eh, pero si estás aplastado, estás oprimido en el muladar, créeme, es horrible. Eh, pero estar en tu Getsemaní, estar en el Señor, agradece esas presiones, porque Dios está sacando lo mejor de ti. Getsemaní, ahí los llevaba, ahí les dice que su pastor sería atacado, herido y las ovejas serían dispersadas. Pedro lo entiende, Pedro entiende de qué está hablando, pero antes que entender, reacciona su emoción, su impulso, ese impulso humano de querer responder inmediatamente bajo nuestras propias fuerzas, de querer encontrar solución a una situación pesada bajo nuestras propias fuerzas. Eh, Dice aquí el versículo 29, entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario, moriré contigo, no te negaré. También todos los demás decían lo mismo. Fíjate esta reacción humana. Voy a criticar a Pedro, no estoy diciendo que yo soy mejor, voy a criticar esta actitud porque en esta crítica no estoy criticando a mí y quiero criticarnos a todos, ¿sale? Pedro entiende que está hablando de que nuestro Señor Jesús iba a ser de alguna forma atacado. Y lo que contesta dice, aunque todos se escandalicen, yo no te negaré. Primero hay un sentimiento de superioridad, un sentimiento de autosuficiencia en Pedro. Porque dice, aunque todos estos, o sea, aunque todos estos que eran los otros apóstoles se escandalicen, yo no, porque yo sí soy machín, yo sí le entro a los, yo, ¿no? Si fuera del barrio diría, tú y yo contra todos, ¿no? Es lo que le está diciendo. Eh, su emoción, su autosuficiencia, su autoseguridad está ahí y se revela y además su vanidad. Aunque todos estos se rechacen, yo no. ¿Por qué reacciona una persona así? ¿Por qué la violencia? Bueno, muchas de las personas que son violentas, muchos de los criminales que son criminales, reaccionan en esa forma agresiva porque hay algo en su corazón que no está en paz. Algo en su corazón no está bien, ya sea en su mente o en su corazón, ya sea un daño, ya sea una traición, ya sea una tragedia, ya sea algo que no pueden explicar, normalmente se convierte en furia, ¿no? De ahí ves a los criminales. Están enojados de algo. ¿Qué tienen? Bueno, ¿qué tenía el diablo? El diablo se enojó y se violentó porque quería tener la alabanza del Señor, porque quiso ser como Dios, ¿no? Quiso ser independiente. Bueno, Pedro aquí, no estoy diciendo, ni estoy asegurando que tuvo un trauma de pequeño, ni nada. Estoy diciendo cómo reacciona una persona que confía en sus propias fuerzas. Una persona que confía en sus propias fuerzas termina pensando que puede defender incluso a Dios, que puede pelear por Dios. Aunque todos se negaren, yo no. Y luego dice acá, es más, soy capaz de ir y morir contigo. ¿No te da un poco así como de ganas de estar en la esquina del que acusa y decir, ese Pedro de veras que se pasa de... Porque sabemos lo que pasó después, ¿no? Pero en ese momento, como no sabían los demás qué estaba pasando, nada más se le unieron. Y los demás, dice el versículo 31, también todos decían lo mismo, al final del versículo. Si fuera necesario morir contigo, yo no te negaré. También los demás decían lo mismo. Era así como, sí, vamos, todos contra todos. ¿Nunca te pasó en la escuela? Bueno, perdón. Es que ahora que fui a México, venía poco de broma, veníamos caminando por la escuela, por mi casa, por eso.
Y me di cuenta, y después, pero era broma, después de me di cuenta, y Dios me está trayendo todo esto. Le decía a mi hija, mira, hija, ¿ves esa esquina? Sí. Ahí me peleé 3 veces. Y se por la escuela. ¿Ves esa escuela, hija? Ahí estaba yo. Y el deportivo, ahí me peleé como 10 veces. Y luego otra, y ya le estaba ya bromeando. ¿Ves? Mira, hija, ahí por el mercado, ahí me peleé como 5 veces. Y dice, oye, papá, ¿tú te peleabas todo el tiempo? Y dije, pues sí, todo el tiempo me andaba peleando. Eh, y después me di cuenta un poco cómo Dios me estaba hablando. Había algo en mí que provocaba esa agresión. Había algo en mí que era violencia. Yo buscaba de Dios desde pequeño, créanme. Buscaba de Dios desde pequeño. Yo quería ser sacerdote. Yo quería ser sacerdote porque encontraba en los templos mucha paz, mucha tranquilidad. Sin embargo, era violento y a veces en mi persona, no sé si en todos, en mi persona, el seguir adelante, el lograr ciertas cosas, fue motivado por complejos y por burlas, ¿no? Entonces, quería demostrar que era mejor que esas burlas, que era mejor que esos complejos. Y eso te motiva y te ayuda. Está bien, no es el mejor motivador para ser exitoso, pero se convirtió en algo en mí. Y alcanzaba metas y alcanzaba logros, ¿no? Y parece que en el ser humano una carga, un dolor, produce dos efectos terribles. Uno, o te lleva a grandes alturas, un trauma, un dolor, etcétera, o te lleva a grandes profundidades. Las dos cosas, lejos de Dios, están mal. El que alcanza grandes éxitos lejos de Dios, un día se le acaban las fuerzas, se le acaba la dinamita y dice Gálatas, no, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 12, el que cree que estar firme, cuide que no caiga. El que cree estar firme, cuide que no caiga. El que está en esa esquina donde acuse inmediatamente a Pedro, cuide que no caiga. Porque puede ser un observador de la historia de un Pedro, que se puso inmediatamente, respondió, yo voy a estar contigo, Señor, yo dale. Es más, yo, si es necesario, yo muero contigo. Como que inmediatamente nos ponemos de este lado, en estas esquinas, y decimos, ese Pedro de veras. Pero el que cree que está firme, que está seguro, cuide que no caiga. Cuide que no caiga porque vamos a ver qué pasó con Pedro. Pedro niega ahí, dice, se arrebata y dice que él no va a negar, que él eh, está listo. No sabía lo que estaba diciendo. Nos es fácil decirlo porque conocemos la historia. Jesús murió en la cruz y dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, que cargó todos nuestros pecados. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Él cargó todos nuestros pecados en la cruz. Él fue molido en la cruz. Y en medio de estos dos pasajes que estamos leyendo de Pedro, hay una oración, la oración del Getsemaní, donde vemos a Jesús, dice que era tanto su angustia que sudó gotas de sangre. En medio de esta actitud pedresca de Pedro, Jesús está cumpliendo el mandato del Señor y está cumpliendo eh, la profecía y está a punto de pagar lo que nadie podía pagar y está a punto de cargar toda la sociedad y toda la porquería de nosotros. En medio de esto, Jesús está angustiado hasta sudar gotas de sangre. Y tenemos un Pedro que está, oh, los que vengan. La autosuficiencia, cuando no depende de nuestro Señor Jesús, nos hace ser absurdos y, disculpen la palabra, estúpidamente altaneros. Y de pronto creemos que somos independientes o con poquito que conocemos algo, pues, pensamos que la sabemos toda. E inmediatamente estamos listos para aplicar la ley, para aplicar la norma, para apuntar y decir, ese
Pedro se pasó de listo. Nuestro Señor Jesús, wow, le dice con mucha calma. O sea, Pedro acaba de decir, no, no, Señor, yo nunca te voy a negar, aunque estos se escandalicen. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, que tú, hoy, en esta noche, antes de que cante el gallo, cante 2 veces, me negarás 3 veces. No sé si se dan cuenta lo específico que es nuestro Señor Jesús en esta porción. Dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, no muchos, que tú, hoy, en esta noche, o sea, hoy, en esta noche, en unos momentitos, ¿cómo te... Bien específico, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Pedro no entiende lo que está escuchando de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es específico, muy claro, dice que alejados de mí nada podéis hacer. Alejados de mí nada podéis hacer. Y cuando está hablando de esto también dice que un pámpano que se quita de, de, de la, de la rama no sirve para nada. Y nada más sirve para echarla al fuego. Y a veces porque damos un poquito de frutos, nos sentimos que somos independientes y que podemos dejar de orar, dejar de pasar tiempo con el Señor, dejar de buscar a Dios. Porque ya tengo, ¿qué será? 10, 15, 20, 25, 30 años de cristiano. Ya esas cosas ya para mí pasaron. Ya que van a predicar de... Ah, no, ya se me lo sé. ¿Qué van a decir hoy? Van a hablar de Marcos. Ah, no, Marcos lo he visto como... Yo con Marcos me llevo de a cuartos. O sea, el que cree que está firme, cuide que no caiga. Un pámpano retirado de la rama solo sirve para echarlo al fuego. Fuera de mí nada podéis hacer. Y créeme, cuando pasas por alto el tiempo de oración, cuando pasas por alto el tiempo de leer tu palabra, cuando piensas, y no voy a echarles pedradas, pero cuando dices el viernes de grupo de hogar, no, es que... Y pones otras cosas por delante. Domingo, día de la prédica. Híjole, ¿sabes qué? Tengo una invitación a comer unos tamales. El que cree que está firme, cuide que no caiga. De Dios dependemos todos los días, todos los días. Pedro estaba con el Señor todos los días y se aventó y dijo, yo no te voy a negar. Pedro, no, Pedro de verdad, iba a decir que qué Pedro, pero Pedro, pero vamos a ver qué pasa justo después de que nuestro Señor Jesús es arrestado. Acaba de decirle que no, va nuestro Señor Jesús perdón, antes de que sea arrestado, eh, nuestro Señor Jesús va y les dice, vengan, acompáñenme. Y tomó consigo a 3, a sus amigos. Bueno, no a sus amigos íntimos, pero al grupo más cercano, Pedro, Jacobo y Juan. Y dice que los lleva, empieza a entristecerse, y les dice, esperen aquí, oren conmigo, y se aleja. Y entonces aquí hay algo que me da me llama mucho la atención en ese sentido de cuando crees que esté firme, cuida que no caigas. Fíjate, ah, Pedro, nuestro Jesús decía, estoy leyendo Marcos capítulo 14, versículos 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino y halló durmiendo y dijo, Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Nuestro Señor Jesús va, ora por la humanidad. Pedro acaba de decir que él se va a aventar al ruedo y se quedó dormido. No pudo orar, ni una hora.
Están a punto de pasar el momento más dramático. Nuestro Señor Jesús acaba de mostrarles cuánto los ama, les acaba de lavar los pies, les acaba de hablar muchas cosas. Pedro acaba de decir, yo voy a poder, todos los demás dijeron, sí, nosotros también, todos ahí, y no pudieron orar. ¿Nunca te ha pasado que te pones a orar y te da sueño? Digo, no solo orar, a veces la predicar. Por eso trato de subir el tono de voz, porque si hablo en un solo tono se me duermen todos. Entonces trato de gritar así para despertar al que está durmiendo, trato de hablar bajito para que, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Eh, qué difícil es mantenerse atento a la palabra de Dios. A veces, una hora no pudieron orar. Acaba de decir Pedro que él es capaz de todo. Dios es mi fortaleza. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces decimos. Y cuando se trata de venir a buscar al Señor, qué trabajo nos cuesta darle a Él la honra y la gloria, con un poco de sacrificio. Orar, leer la Biblia, congregarte. Qué payasos somos a veces. Somos listos para apuntar, pero qué fácil somos de quedarnos dormidos. Arrestan a nuestro Señor Jesús y entonces, ya que Pedro se rajó, es más, fíjate, como nuestro Señor Jesús, y quiero dejarlo, nada más quiero apuntártelo, pero la semana que entra, si Dios permite, o cuando hablemos de esta restauración de Pedro, la restauración empezó ahí, porque Pedro dice el Evangelio de Lucas que sacó la espada luego y le cortó la oreja a uno de los soldados, ¿se acuerdan? Por eso dicen que Pedro fue el primer torero que hay en el mundo, porque cortó oreja. Entonces, nuestro Señor Jesús le sana la oreja, tal vez porque de esa manera también estaba salvando a Pedro y restaurando a Pedro, porque lo podrían haber acusado de asalto y de daños y perjuicios y derecho de piso y uso de instalaciones, como le hacen en muchos lugares, sobre todo en México, y le sana al soldado como para enfocar toda su atención en él y salvar a Pedro. Acaban de pasar esa escena, Pedro había dicho que se iba a apuntar, pero se raja, todos salen corriendo y arrestan a nuestro Señor Jesús. Algo que me llama la atención es que Pedro hablador, Pedro impulsivo, Pedro sí, y los demás lo criticaron y todos lo apuntamos, pero fue el único que andaba cerquita, parece. Por lo menos estaba cerca. Si no se aventó al ruedo, por lo menos estaba cerca porque entró al lugar, al recinto de este gran sacerdote o del sacerdote mayor a ver qué estaba pasando. O sea, andaba de incógnito, sí medio cobardado, sí medio, pero quería estar ahí. Todavía le salía un poquito, un chispazo de esa autosuficiencia. Todavía tenía un chispazo de ese yo puedo. Ya había fallado, ya salió corriendo. Claro, todavía quería prender, todavía quería tener fuerzas en él mismo para hacer algo. Todavía anda ahí investigando. Y sabes, habemos personas que cuando cometemos un error, queremos restaurar nosotros mismos y queremos justificar nosotros mismos. Y hay quienes hacen algo malo y quieren hacer cosas buenas para justificar lo malo. Pensando que, bueno, la regué aquí, le llevo flores a mi esposa, si la ofendí, le llevo flores, o la invito a cenar, o le llevo esto, o si la regué con mis hijos, les compro, o les llevo, o les doy, o les quito. Siempre hay un intento humano de querer restaurar. De ahí viene esta mentalidad de balanza en la que tú puedes poner cosas malas, pero compensarlas con cosas buenas. Y de repente estas cosas buenas se convierten en velas, en mandas, en misas, porque no es más que justificar o querer equilibrar la balanza. De hecho, el concepto del purgatorio es ese. La persona murió y está pasando por fuego así como pollito rostizado, quemándose, para justificarse lo que dice el purgatorio, la filosofía del purgatorio, y entonces está quemándose hasta que se purifique y se le caiga todo lo malo y entonces ya quede listo para entrar a la gloria, ¿no? Ese es el concepto. Oh, pero hay una forma de acelerar esa quemazón.
pagando misas, pagando esto, pagando aquello, pagando aquello. Y entonces se puede equilibrar y más rápido. El querer hacer y sanar por nuestras propias fuerzas, de nuevo, separados de Dios, nada podemos hacer. ¿A quién ofendiste? ¿A quién dañaste? ¿A quién lastimaste? ¿A una persona? Resulta que las personas son creación de Dios, son criatura de Dios, son hechura de Dios. Dañar, ofender, lastimar, maltratar a una persona es maltratar la obra de Dios. Por eso nuestro Señor Jesús dijo, ámense los unos a los otros. Ese es el segundo mandamiento, ámense. Ama a Dios Padre con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus acciones. Cuando amas a Dios de esa manera y aprendes a amar a ese Dios de esa manera, entonces es fácil amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero fuera de Dios, nada podemos hacer. Cualquier cosa que quieras hacer para restaurar el daño que hiciste es imposible, es insuficiente, es absurdo. ¿Cómo quieres curar algo que solo Dios puede curar? ¿Cómo puedes arreglar algo que solo Dios puede hacer? Cuando dañas el corazón, cuando dañas la confianza, cuando maltratas a alguien, cuando ofendes a alguien, no hay palabras que puedan sanar eso si no es Dios. Y créeme, tú no vas a poder sanar una relación. Tienes que venir delante de Dios, pedirle perdón a Dios, rogarle a Dios que en su poder sane el corazón de esta persona. Sane el corazón de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tus parientes, de tu familia, porque tú no vas a poder. Cuando intentas arreglar algo por tus propias fuerzas, más la riegas, más ofendes, más lastimas, más lastimo y más ofendo. No hay justificación, no hay explicación, no hay palabra humana que pueda explicar lo inexplicable. ¿Por qué fallaste? Eh, Mira, puedes usar un montón de excusas, un montón de pretextos, un montón de buenas razones. Es más, puedes tener la razón, pero esa tu razón nunca vas a sanar el corazón de a quien has lastimado. Solo Dios puede sanar eso. Así es que si cometiste una falta contra uno de tus hermanos, ven delante de Dios, pide perdón y después ve con tu hermano. Pero pide a Dios que Él sane esas heridas. Pídele a Dios que Él sane esas heridas. Que Él sea el que sane esas heridas. Ah, solo Dios podía sanar el corazón de este Pedro que todavía tenía algo en su corazón, algo, una chispita de querer corregir lo que la regó. Yo voy contigo, Señor, pero se echó para atrás. Y mejor todavía se recupera un poco y va y se acerca ahí al, al fueguito, ¿no? A ver qué está pasando, a querer ver si se acerca, le rompe las cadenas, tipo esas películas de James Bond o de la gente 007 o de Extracción, que llega y le pega al soldado y le corta las cuerdas y sale corriendo con Jesús y no sé qué pensaba Pedro. Hasta dije yo, ¿qué Pedro piensa? O sea, bueno, en fin. Y en el capítulo 14, versículo 66, vemos lo que pasa. Pedro, en sus propias fuerzas, tratando de arreglar las cosas. Y dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no te conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Anda de incógnito, según él, y anda cuidando a ver qué pasa. Y de repente se le acerca una mujer y dice, oye, tú andabas con él. Estás loca, dirían, ¿no? Y sale corriendo y le dice, no, yo no conozco a ese hombre, yo ni lo conozco, y el gallo canta. Versículo 69, y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron,
otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. Déjame decirte que primero la muchacha, la sirvienta, la mujer, lo que fuera, habla con él y le dice, tú andabas con ellos. Y él niega. ¿Sabes? La confrontación viene personal primero y después se hace pública. La confrontación viene personal y después se hace pública. Le dijo, tú andabas con ellos y luego le dice a los demás, este andaba con ellos. Hey, en tus propias fuerzas, querer solucionar algo hace más grande el escándalo, hace más grande el problema. Primero fue con ella con él y dijo, tú andabas con ellos. Y después le anuncia a todos, este andaba con ellos. Y vuelve a negar. Y los demás, ya cuando lo confrontan, dice el versículo, ese mismo, el 70, pero él no negó, dice, y cuando después, y poco después los que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Uf, un punto. Pedro andaba en sus propias fuerzas, queriendo sanar las cosas. Lo hacen personal, lo hacen público y después dicen hasta tu forma de hablar. Entre comillas, déjame decirte que en ese tiempo el hebreo y el arameo, o el hebreo del que estaban, el lenguaje que estaban hablando, tenía sus acentos como en México, ¿no? No es fácil de explicar. Los que son de Veracruz dicen Goasi, ¿no? Los que son del norte, ¿y cómo los supo? ¿No? Ustedes del norte, ¿y cómo los supo? ¿No? Hablan de cierta manera. Entonces, en ese sentido, dice, tú hablas como ellos. Tú hablas con esas frases, con esas palabras. Eh, ¿Qué no serás cristiano? Porque todo dices, aleluya, Dios Padre. Vamos a orar para la comida, ¿no? Y todo el tiempo andas así. ¿Qué no serás de ellos? Pero con tus obras lo niegas. ¡Wow! ¡Qué pedrada! Hermanos, Dios los bendiga. Pero no hay perdón, no hay intento de restaurar. Somos cristianos. Todos somos. Amémonos los unos a los otros. No puso para la ofrenda. Ya no lo amen a él. Ámenlos a los demás, ¿no? Hermanos, vamos a. Somos hermanos, pero yo no. O sea, el lenguaje te denota. Pero no te revela que eres cristiano. Te revela que necesitas de Dios. Pedro hablaba como ellos. Ahora, dice que perjuró, que maldijo, que. ¿Sabes lo que dijo aquí? Malas palabras. Aquí Pedro negó a Jesús diciendo malas palabras. Quiso hablar como los demás para que dijeran, oh, sí, no, no es cierto, no creo que este que habla así sea como ellos. La negación de nosotros hacia el Señor Jesús es evidente con nuestros actos. Cuando ya estamos arrinconados, cuando vemos que lo que hicimos está mal delante de Dios, cuando vemos que ya no podemos justificar nuestros actos, queremos actuar como todo el mundo. ¿Y qué decimos? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿no? Todos cometemos errores. O sea, y ahí nos viene el de la esquina. Aquí este Pedro representa a los que están en la esquina. Ese fue el que se equivocó. Pero cuando el que está en la esquina es el que se equivoca, dice, bueno, es que todos nos equivocamos. Oh, por fin. O acusas a Pedro porque eres diferente o eres igual que Pedro. Aquí Pedro responde igual que ellos con el mismo lenguaje para no recibir la carga. A veces hacemos eso. A veces estamos ya arrinconados y buscamos la justificación y buscamos decir, es que el mundo, o sea, ¿cómo puedes contra el mundo? O sea, la maldad, todo está aquí. Que ¿por qué gritaste? ¿Por qué chocaste? ¿Por qué peleaste? ¿Por qué ofendiste? ¿Por qué tomaste? Bueno, tomé porque me agarraron a tu vaso. ¿Cómo que te agarraron a tu vaso? Sí, me dijeron tu vaso, tu vaso, tu vaso. No, o sea, pelea, el ambiente, que la situación. Ya cuando estás del lado de la esquina y el faro, que ya no está apuntando al Pedro, pero ahora que está apuntándote a ti, ahora sí, hay justificación.
Ahora sí, bueno, es que tú no sabes lo que a mí me ha pasado. Es, ay, Dios mío, fuera de él nada podemos hacer. Apartados de él solo servimos a echar humo. No debemos apartarnos del Señor. No te apartes. El Señor Jesús hizo la profecía de que, o dijo la profecía de que Pedro lo negaría, pero también hay otras profecías. Dice que los borrachos, los adúlteros, los homosexuales, los mentirosos, los ladrones, los no heredarán el reino de los cielos. Esa es una profecía. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Procura que Dios no te encuentre practicando alguna de estas cosas. Y no sé si te das cuenta, pero en esa porción no establece límites o no dice son más fuertes que estos, que estos. Es la misma línea. El chismoso, el mentiroso, el ladrón, el homosexual, el pendenciero, el borracho, todos están encerrados en la misma porción. No heredarán el reino. Los que practican esas cosas, cuidado que Dios te encuentre practicando alguna de estas cosas. Ahora, si Dios no te encuentra practicando esas cosas, dice que estas cosas traen puro dolor. Y si no, cuéntame, o sea, platícale a alguien que acaba de cometer un pecado, que acaba de ser encontrado en adulterio, que por andar tomando chocó, que está herido, que, que acaba de tener una discusión con su esposa, con su esposo, que su familia se está quebrando, que, que lo corrieron del trabajo por andar peleando. Dios mío. Las consecuencias de los errores son muy dolorosas. No te apartes del Señor. No te apartes del Señor en ningún momento. Porque, wow, escucha esto. Escucha cómo Pedro tuvo dos oportunidades de detenerse. Tú estabas con ellos. No, yo no lo conozco. Tú eres como ellos. No, yo no. Dos oportunidades. ¿Sabes que Dios nos da oportunidades antes de que venga la tragedia, la desgracia, las consecuencias? Dios te habla. Cuando estás caminando hacia el pecado, Dios te pone personas, una alabanza, una situación, una prédica, y te dice, cuidado, cuidado porque te vas a romper, o sea, vas a caer. Cuidado. No viene de repente, o sea, la caída, ni el tropiezo, ni el castigo de parte del Señor, y qué bueno que Dios nos castiga, porque dice que un padre castiga a su hijo que ama, o sea, si hay un castigo, si hay una reprimenda, si es cierto, eh, no se demuestra de todas de las mismas maneras, pero sí hay unas consecuencias, y a veces Dios nos jala la oreja, qué bueno que fue un jalón de orejas, pero a veces es una golpiza, a veces es una tragedia, no viene de pronto. Ay, ¿cómo me pasó esto? No, tuvo aquí Pedro dos oportunidades. Y a veces tenemos no dos. A veces Dios nos dice una y otra vez, ¿qué andas haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde estás buscando? ¿Qué estás haciendo en el internet? ¿Qué estás hablando? ¿Con quién andas? Dios te está diciendo. Dios te está hablando. Dios te está hablando constantemente. No te cae de repente el castigo. No me cayó de repente. No tropecé de repente. No pequé de repente. Ya habían surgido. De tu propia concupiscencia nace el pecado. Y cuando el pecado se ejecuta, viene la muerte. Y la muerte puede ser espiritual, puede ser física. Fíjate lo que le pasó a Pedro aquí. Capítulo 14 de Marcos, versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo,
me negarás 3 veces. Y quiero que subrayes esa última parte. Y pensando en esto, lloraba. En Lucas, esta expresión es todavía más contundente. Lucas capítulo 22, versículo 61. Fíjate cómo es más contundente esta expresión. Dice Lucas capítulo 22, versículo 61. Bueno, antes del 61. En el mismo capítulo, Lucas, cuando lo negó, dice que lloró amargamente. Espérenme, porque me iba a ir a otro. Sí, aquí. En el capítulo 22 de Lucas, versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Acaba de negarlo 3 veces, acaba de cantar el gallo la segunda vez, ya lo había negado 3 veces, y el versículo 61 dice, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. ¡Wow! ¿Sabes cuando el pecado se cumple? Cuando de tu concupiscencia, de mi concupiscencia, empieza a venir el pecado y luego nace y se ejecuta. Cuando negamos a Dios a través de nuestros actos y nuestros pensamientos y caemos, y sucede que lo negó 3 veces. Dice que nuestro Señor Jesús es la única parte en la que dice que nuestro Señor Jesús volteó y lo vio. Y yo me acuerdo de esta película de la Pasión de Jesús, de Cristo. Y esa escena a mí me partió el corazón y no quiero ponerme a llorar ahorita, pero se ve como Jesús, nuestro Señor, voltea a Pedro y lo ve a los ojos. Y yo quiero mirarte a los ojos. Y esa mirada en la que no había un reproche, sino que había una compasión y un amor. Es la mirada más hermosa porque esa es la explicación de, aunque conocen los pecados presentes, pasados y futuros, Él murió por nosotros. Aunque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo te ve y te dice, te dije, te dije que si te alejas, vas a caer. Te dije que fuera de mí nada puedes hacer. Te lo dije, pero te amo tanto que, ven, te estoy esperando. Quiero, quiero abrazarte. Quiero decirte que si me lo pides, te perdono. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Yo no estoy justificando tu pecado, ni mi pecado, ni estoy minimizando la negación. Más bien estoy exaltando el perdón del Señor Jesús. Si tú estás en la otra esquina, no veas a Pedro con lástima, porque tal vez no te has dado cuenta que tú estás en una de esas esquinas. No estás en el cielo. Él dijo con su pura mirada, te conozco, Pedro, por eso te lo advertí. Nada puedes hacer. Y Pedro, cuando reaccionó a esa mirada, dice que lloró amargamente. Y ese lloro amargo es, es reconocer cuánto le hemos ofendido al Señor. ¿Sabes? No es bueno recordar nuestros pecados anteriores como culpa, pero es bueno estar conscientes de que todos fallamos.
De nuevo, no estoy justificando al que cometió el error y me estoy justificando. Pero en este mundo, el que cree que está firme, estar firme, cuide que no caiga. No te alejes del Señor. No quieras pasar por ese lloro amargo. No quieras pasar. Cristo empezó la restauración de nuestro Señor, de Pedro, nuestro Señor Jesús, en ese momento. Cuando Pedro lloró amargamente, la mirada de nuestro Señor Jesús le estaba diciendo, ese lloro me demuestra que te dolió ofenderme. Acércate, te quiero abrazar. Si tú te has sentido lejos del Señor, ya basta de justificar. ¿Sabes? De nuevo, nadie sabe lo que pesa el costal sino el que lo carga. Yo no sé cuál es tu dolor. No sé cuál es tu justificación. No sé cómo te hablas a ti mismo, pero te puedo decir sinceramente que delante de Dios no hay justificación alguna. Lo único que nos queda delante de nuestro Señor Jesús es decirle, reconozco, Señor, que te he fallado, que te he ofendido y que por más que quiero, no puedo ser independiente de ti, Señor. Reconozco que la distancia entre mí y Dios Padre es tan grande que solo tú pudiste hacer el puente en la cruz. Hiciste ese puente, Señor, usando tu sangre como mezcla para poder construir el paso, Señor. Déjame cruzar ese puente a través de tu sangre. Te recibo en mi corazón. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy. Sé tú mi Señor. Sé tú mi pastor, Señor. Sé tú, Señor, mi guía. Padre bendito, recíbeme como tu Hijo. Señor Padre, te lo pido, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Mis hermanos, la restauración de Dios, nuestro Señor Jesús, es tan poderosa y es lo que vamos a ver la semana que entra, que te alegra el corazón. Pero aquí quiero dejarte con la esperanza, no con la tristeza, pero con la esperanza de que cuando tú oras y le pides perdón al Señor, Él te mira. Y en esa mirada te dice, te conozco, sabía que me ibas a fallar, pero te perdono. Si te acercas a mí, acércate al Señor, acércate al Señor. No seas leña para hacer fuego, sea una rama para dar fruto. Mis hermanos, yo los espero la semana que entra con esta restauración poderosa de nuestro Señor Jesús. Y esta semana sí me gustaría que pasaras tiempo con el Señor, orando, leyendo tu palabra, leyendo estos versículos. Sé que Dios te va a hablar a ti personalmente. No confíes en tus propias fuerzas. No te creas autosuficiente. No apuntes con el dedo. Mejor ve. Ven a los pies del Señor Jesús y dile, te amo, Señor Jesús. Quiero estar contigo. Ayúdame, Señor, porque quiero volver a cantar. Quiero alabar tu nombre, porque tú, Señor, vives para siempre. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Permítanme orar para terminar. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu bendita palabra, que solo tú puedes consolar corazones lastimados. Señor, que tú solo puedes bajar el humo de aquellos que se creen como Pedro. Yo sí, Señor. Tú nos bajas los humos para depender de ti, Señor. Tú nos levantas para depender de ti, Señor. Tú nos cuidas para depender de ti. Tú nos das todo, Señor. Así es que te pido, Padre bendito, que cada familia reunida en este lugar reciba, Señor, de ti la bendición, Señor, la tranquilidad y la seguridad de saber que tu perdón está ahí, a una sola distancia, una sola oración. Los pongo en tus manos, cada familia. Bendícelos, cuídalos, Señor. Que tu rostro brille en su hogar, Señor, y que la paz que solo puede venir de ti, Señor, abunde en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Muchas gracias, familia. Muchas gracias por este tiempo de acompañarme. Les agradezco mucho. Ya pásenme los pañuelos.